componente de la fuerza, que es distinto. Y es allí donde ustedes tienen que tener cuidado, ¿sí? Una vez más, esto es una redacción por componente dentro de cada una de las fuerzas. Entonces, fíjense que nosotros tenemos muchos puntos que hemos ido desarrollando dentro de cada fuerza, ¿no? Ayer, por ejemplo, veíamos que los clientes para negociar con la empresa hay que estudiarlos de acuerdo a su condicionamiento, ¿no? Que el volumen de compra, que la generación de ingresos, que la periodicidad de actualización de compra, etcétera. De cada uno de esos elementos, a esos me refiero como componentes. Entonces, de cada uno de ellos, nosotros debemos redactar este ejemplo como los estoy mostrando acá. A partir de la información que recolectamos, sacamos una pequeña conclusión. Según el número de competidores, la intensidad de la rivalidad entre los competidores es alta, ¿no? Les hago recuerdo que en todos los casos hablamos de alto, medio y bajo, ¿listo? Para hacer el análisis de Porter, ¿no? Entonces, fíjense una vez más. Yo estoy haciendo el componente, que en este caso es número de competidores, y en la conclusión digo, según el número de competidores, la intensidad de la rivalidad entre competidores es alta, es decir, hago relación a qué? A la rivalidad competitiva o la rivalidad entre competidores, que es la fuerza, y a su componente, el número de competidores. ¿Listo? Tendré dentro de la primera fuerza otras opciones como por ejemplo publicidad. Entonces yo he visto que las empresas en esta industria en la que yo estoy haciendo mi análisis, casi no hacen publicidad en redes sociales. Entonces yo podría concluir que según la publicidad en redes sociales, la intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales es baja. ¿Listo? En caso de que no existiese, se puede decir que la rivalidad es nula, por ejemplo, ¿no? En lugar de decir es alta, media o baja, decimos que es nula. En caso de no haber. Sin embargo, sería algo extraño porque todos los puntos que nosotros estamos tocando en las fuerzas existen. Por eso ayer también les decía, si es que no encontrásemos nosotros dentro de las fuerzas un posible punto que nos interese o que no podemos estudiarlo en un determinado competidor o en un determinado entorno, no lo tomamos en cuenta, les decía. Entonces, por esa razón sería un tanto extraño que ustedes redacten diciendo que este componente es nulo. No es necesario hacerlo, ¿ya? Esa sería entonces la primera etapa de redacción. Esto lo vamos redactando en cada componente, no al final del trabajo, sino en cada componente. Entraríamos ahora a la segunda etapa, que es la etapa por fuerza. Fíjense entonces que aquí, por ejemplo, yo he estudiado el número de competidores, el precio y la intensidad de la promoción. En este caso, estos tres llegarían a ser componentes de la primera fuerza, ¿sí? De la rivalidad competitiva. Entonces, estas son las conclusiones. Fíjense, las conclusiones por componente. Para la segunda etapa, yo tengo que tomar esas conclusiones y tengo que hacer una conclusión de la fuerza. Entonces, yo digo, según los componentes analizados, la intensidad es media. ¿De dónde yo puedo sacar esto de acá? ¿De dónde yo puedo decir que es bajo, que es medio, que es alto para la conclusión por fuerza? Simplemente me tengo que fijar en las conclusiones de los componentes y tengo que fijarme cuál es el que más se repite, alta, baja o media. En este caso, fíjense que hay uno de cada uno, pero nos vamos hacia el medio tomando en cuenta que estamos extrapolando, digamos, ¿no? Y por eso decimos que es medio. Pero ustedes que tienen muchos más componentes, van a tener algunos que son altos, otros que son bajos, otros que son medios. Para sacar la conclusión final, simplemente tengo que ver cuál de ellos es el que más se repite. Si el que más se repite es alto, coloco alto. Si el que más se repite es medio, coloco medio. Y así sucesivamente. ¿Qué sucedería en caso de que, por ejemplo, 5 altos, 5 bajos, medio? No existe medio en mi estudio. En ese caso, entre comillas,
comillas, chicos, podríamos sacar una media. Entre 5 altos y 5 bajos, podríamos decir entonces que tenemos un punto medio. Entonces, nuestra conclusión es que eh, esta fuerza es media. ¿Listo? Pero, ¿qué sucedería en un caso contrario en el que se repitiese, por ejemplo, 5 altos, ¿sí? Ni un bajo? En ese caso ya no puedo sacar, entre comillas, una media. En este caso, siempre yo me voy a impulsar o siempre me voy a inclinar a concluir al que para nosotros representaría un riesgo. Acuérdense también lo que sucedía en Porter. En Porter nosotros teníamos una situación, o perdón, en FODA teníamos una situación cuando hacíamos los cruces de variables cuantitativas. Y yo les decía, ¿qué pasa si igualan los cuadrantes? ¿No? ¿Qué pasa si hay dos cuadrantes con la misma cuantía? No vamos a escoger el que mejor nos pueda ir, siempre vamos a escoger el que peor nos pueda ir, porque estratégicamente hay que protegernos o hay que solventar los problemas que hemos encontrado. Lo mismo pasa en Porter. Piensen que aquí estamos analizando a la competencia, a los clientes, a los proveedores, estamos analizando al entorno, no a nosotros mismos. Por lo tanto, para mí es más riesgoso, ejemplo, que hayan muchos competidores a que no hagan mucha promoción. Entonces siempre me voy a inclinar por eso a estos valores de alto. Y mi conclusión entonces ahí, por ejemplo, yo no diría que es media, sino diría es alta. La intensidad es alta. ¿Listo? Entonces, una vez más, para que quede claro, en la conclusión por fuerza, siempre voy a escoger el que más se repita entre altos, medios y bajos. Y si es que dos llegan a ser iguales, puedo sacar, entre comillas, una media en caso de que los más repitentes sean alto y bajo. Pero si los más repitentes son bajo y medio o medio y alto, entonces en ese caso siempre voy a escoger el mayor, es decir, alto en caso de que los mayores sean medio y alto, o voy a escoger medio en caso de que los que más se repitan sean bajo y medio, porque son más críticos para nosotros. Y esta es la conclusión que nosotros sacamos entonces por fuerza. Y finalmente llegaría la etapa por totalidad. En la etapa por totalidad, fíjense, lo que nosotros hacemos es reunir las 5 conclusiones. ¿De dónde? De las 5 fuerzas. La intensidad de la rivalidad es media. El riesgo de que entren más competidores es alto. La presión proveniente de los servicios sustitutivos es medio. El poder de negociación de los clientes es nulo. El poder de negociación de los proveedores es bajo, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones de las 5 fuerzas. Y con estas 5 conclusiones usamos el mismo procedimiento que acabo de explicarles, de ver cuál es el que más se repite o en su defecto encontrar un punto medio y sacamos la conclusión de todo el estudio de Porter. Según las 5 fuerzas, el nivel de competencia es medio. Esto es lo que estamos analizando, el grado de competitividad en el mercado. Entonces, a eso tiene que apuntar nuestro gran resumen conclusivo, ¿sí? Entonces, para la tarea que ustedes tienen para el siguiente miércoles, que tenían que aumentar las 2 fuerzas que hemos visto ayer, ahora que ya tienen las correcciones de sus otras fuerzas, lo ideal es que ustedes puedan desarrollar estas conclusiones en las 3 etapas para todo el trabajo que están realizando. Y algo que ayer me había olvidado mencionarles es que este trabajo que me van a entregar el miércoles, háganlo por favor de manera digital. No lo hagan físico, salvo que ustedes gusten hacerlo. Porque fíjense que solo con la primera fuerza es bastante que imprimir. Entre la primera y la segunda fuerza es bastante que imprimir. Entonces, para no volver a imprimir, yo les recomiendo, si gustan, me lo mandan digital, las 5 fuerzas con este procedimiento. Y una vez más, si gustan ustedes imprimir, lo dejo a su criterio, pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que
tendría que complementar, lo que nos faltaba complementar a nuestro análisis de Porter. Ahora vamos a entrar a lo que nos interesa ya para esta parte de la materia, que es la selección de alternativas de solución. Vamos a comenzar con el método de los factores ponderados, que es uno de los más sencillitos. La siguiente semana, el miércoles en aula, vamos a ver uno de los más largos y complejos, que es la matriz diagonal. Pero por ahora vamos a comenzar con el método de factores ponderados, que no es tan complejo. Bueno, a ver, primero, ¿qué es el método de los factores ponderados? Es un método matricial de selección de alternativas. ¿Listo? Es un método matricial de selección de alternativas. Aquí tiene que quedar algo claro, muy importante, chicos, y es que es un método, si bien es matricial, es cuantitativo. Es decir, nos apoyamos en un método matemático sencillo para sacar nuestras ponderaciones, pero estas ponderaciones vienen de un criterio propio como experto, como investigador o como estratega decisional. Entonces, por eso se dice que es un método cuantitativo, pero es más inclinado hacia la parte subjetiva que objetiva. En cambio, la matriz que vamos a ver el miércoles en aula, esa sí es más objetiva. ¿Listo? Entonces, una vez más, ¿qué es el método de los factores ponderados? Es un método matricial de selección de alternativas de solución. Es un método cuantitativo, pero es más subjetivo que objetivo. ¿Listo? Eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué necesitamos para hacer esta selección de alternativas? Primero, necesitamos tener un problema de investigación. ¿Listo? Necesitamos tener un problema de investigación. Fíjense que nosotros todo este tiempo hemos estado trabajando sobre el comportamiento del cliente, cómo decide, cómo elige, cómo piensa, si es normal su comportamiento, si es confiable lo que nos está diciendo, etcétera. Y además también hemos hecho análisis de entornos, ¿no? Hemos trabajado matrices de investigación, terminando justamente entre ayer y hoy lo que era Porter, que nos ayudan a entender realmente cuál es el problema al que nosotros nos enfrentamos como empresa. Y ya habíamos hablado también de este problema de investigación, que no siempre es algo malo, sino es algo que se puede crear, algo que se puede mejorar, algo que se puede reducir o algo que se puede eliminar. En ese lineamiento nosotros tenemos 4 posibilidades para realizar el trabajo. Yo les presento acá en el ejemplo algo malo, algo que debe ser o reducido o eliminado. En su defecto tiene que ser cambiado, ¿sí? El actual sistema de administración de recursos humanos provoca una alta rotación de personal, ¿ya? Entonces, el problema es que yo estoy encontrando justamente que existe este problema de rotación y es debido a las actividades que estoy realizando como empresa dentro de recursos humanos. O en otras palabras, los de recursos humanos no están haciendo bien su trabajo o algo están haciendo mal. Entonces, por eso es que a ellos les voy a echar el problema para poder solucionar. ¿Listo? Esta conclusión del problema sale de todo el proceso de investigación que hemos ido realizando durante todo lo que viene del semestre. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer para solucionar este problema? Lo primero que debo pensar es justamente en alternativas, o como acá se los nombro, soluciones aplicativas. ¿Listo? Pero no es más que las alternativas de solución. Hay que respetar algunos puntos de estas alternativas. Y yo les pido, por favor, que vayan tomando apuntes porque al igual que en la pizarra, no en estas diapositivas, no van a encontrar texto cargado donde hay que leer, no. Es más mi explicación. Estas soluciones aplicativas tienen que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Número uno, ya sean 3, 2, 3 o 100 alternativas de solución, todas deben ser comparables entre sí. Es decir, si yo les digo a ustedes, chicos, yo tengo frío, una alternativa podría ser colocarme una chompa, otra colocarme una chamarra,
y otra podría ser prender una estufa. Las tres opciones a mí me van a dar una misma solución, que es dejar de tener frío. Pero, ¿a qué me refiero con que todas estas alternativas deben ser comparables entre sí? Que de pronto yo les diga que voy a salir a trotar. Eventualmente hacer eso puede que caliente mi cuerpo y yo ya no tenga frío. Pero fíjense que la lógica ya no es la misma, es decir, en estas tres opciones, yo no estoy realizando ningún esfuerzo físico, mientras que en la cuarta opción, sí. Entonces, esta cuarta opción, si bien podría llegar a solucionar el problema, ya no forma parte del eje común, del eje lógico, que es no realizar esfuerzo físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas alternativas de solución tienen que tener el mismo comportamiento y eso es muy importante. Imagínense que una de estas tres alternativas a mí me provoque un gasto de $1.000.000 en mi empresa y las otras dos generan gasto de 1.000 bolivianos. Esa que me está generando un gasto excesivo está fuera de la lógica, porque yo estoy buscando soluciones, entre comillas, vamos a decir, baratas para lo que me está sucediendo. Entonces, eso es un primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Una vez más, todas las alternativas tienen que estar alineadas a una misma lógica de evaluación. Tienen que ser comparables entre sí. No tienen que cambiar su trasfondo para lograr solucionar el mismo problema. Primer punto. Segundo punto. Todas estas alternativas tienen que ser del mismo nivel jerárquico teórico o práctico. Tienen que ser del mismo nivel teórico o práctico a nivel jerárquico. ¿Listo? ¿A qué se refiere? Vamos a imaginarnos que yo tengo un puesto de venta de salchipapas, ¿sí? En la calle. Yo les digo, chicos, yo tengo un problema y es que no estoy vendiendo mucho. La gente no viene mucho a ver mi negocio, mi puesto de venta de salchipapa. Uno de ustedes me puede decir, hagamos redes sociales. Otro me va a decir, sí, pero más que redes sociales, más que Facebook, Instagram, haremos TikTok, haremos videos en TikTok. Y otro va a decir, no, haremos papelería, distribuiremos panfletitos para que la gente sepa de la existencia de este puesto de venta de salchipapas. Los tres ejemplos, fíjense que no requieren mucho recurso, es decir, son más operativas, más fáciles de ejecutar, están en un nivel jerárquico operativo. Pero fíjense que va a llegar una cuarta persona y nos va a decir, plantearemos una planificación de marketing holístico para incrementar las ventas. ¿Y qué implica el marketing holístico? Implica trabajar sobre macromarketing, micromarketing, implica trabajar sobre marketing de contenidos, cultural, sociocultural, implica generar vínculos, implica trabajar la parte estratégica, desarrollar la parte operativa. Es decir, le estoy dando pastillas para curar el cáncer a alguien que con suerte ha contraído un leve resfrío. Entonces, a nivel jerárquico, una planificación estratégica está pues en nivel gerencial. En cambio, hacer marketing de contenidos, un Facebook, unos videos en TikTok, está en nivel operativo. Entonces, a eso me refiero con que estas alternativas deben pertenecer al mismo nivel jerárquico, ya sea teórico o ya sea práctico, pero deben estar al mismo nivel. O en palabras más sencillas, como he terminado el ejemplo, hay que buscar la cura para la enfermedad. No tenemos que tratar de darle una cura que no necesita. O en su defecto, extralimitarnos con algo que no necesitamos. ¿Listo? En este caso, ¿cuáles son las alternativas? Una gestión de talento humano, una administración de recursos humanos o un marketing de recursos humanos. Todos estos están en nivel estratégico de mandos intermedios. Por lo tanto, quedan como buenos ejemplos. ¿Listo?
Siguiente paso, ¿qué necesito? Tengo que analizar esas soluciones. Ahora bien, por ejemplo, dentro de gestión de talento humano, ¿para qué me va a servir? Esa es la pregunta que yo tengo que responder. ¿O qué hace o qué trabaja la gestión de talento humano? Algunos puntitos como ejemplo les he puesto acá. Ve a las personas como seres humanos, como activadores de recursos, como asociadas de la organización, como talentos proveedores de competencias, etc. Es decir, estoy haciendo un detalle de aquello que puede ser trabajado a través de la alternativa y que posteriormente me va a servir para solucionar el problema que yo había encontrado. Hago lo mismo con todas mis alternativas. Por ejemplo, acá tengo administración de recursos. ¿Qué hace? Trabaja sobre objetivos corporativos, funcionales, sociales y personales. Es decir, ¿tiene un vínculo cercano? Sí, tiene. Y finalmente, marketing de recursos. Ve a la empresa con ojos de negocio. Ahora existen clientes no solo internos, sino también internos, es decir, nuestros trabajadores ya son clientes de la empresa también. Hay que vender ideas, hay que vender cultura, políticas, proyectos, etcétera, etcétera. Sí, ustedes lo pueden ir leyendo mientras yo les termino de explicar. Entonces, fíjense que estas tres alternativas están alineadas más o menos en lo que yo necesitaba. ¿Cuál era mi problema? La rotación de personal. Entonces, estas tres alternativas tienen que ayudarme a solucionar ese problema de rotación. Entonces, ejemplo, les decía, ¿yo podría solucionar el problema de rotación con gestión de talento? Sí, porque aquí voy a tratar a la gente de una forma muy particular y la voy a asociar a mí. Con recursos humanos podría también, claro que sí, porque los voy a alinear hacia los objetivos de la empresa, hacia los objetivos de su puesto, los voy a alinear hacia la lógica de la cultura, del clima, hacia la lógica de su crecimiento personal. Entonces, sí, podría también trabajarlo. Y el marketing de recursos humanos, lo propio. Todo está alineado, fíjense, a retener al trabajador, a retenerlo, a socializar con él y a fidelizarlo para que se quede con nosotros. Entonces, las tres alternativas nos sirven. Entonces, el segundo paso había sido desgregar para qué sirven estas alternativas que hemos escogido, que hemos seleccionado, y ver si todas estas tienen características que nos ayudan a solucionar el problema. Si es que encontrásemos alguna alternativa que no se alinease con lo que necesitamos, simplemente la quitamos, la borramos. Y en ese sentido hago un paréntesis para responder una pregunta habitual. ¿Cuántas alternativas tienen que haber? Para que yo pueda hacer una selección de alternativas, mínimamente tiene que haber dos alternativas. Si hay una sola alternativa, no hay lógica, si no, no se llamaría selección de alternativas, ¿no? Medio raro sería eso. Entonces, aquí la respuesta es que tiene que haber al menos dos. ¿Y cuántas debería ser lo máximo? Depende del problema, porque pueden haber, para un problema puede haber solo dos alternativas, como pueden haber 50 alternativas. Todo va a depender entonces del problema de investigación, de eso va a depender. ¿Listo? Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer la comparación como le hemos explicado, o pueden hacerlo también en este ejemplo que yo les estoy mostrando, un cuadro comparativo, donde yo coloco las tres estrategias o mis tres alternativas en la primera columna y coloco las ventajas y las desventajas de hacer o de cada una de estas en cuanto a su ejecución, ¿no? ¿Qué busca cada una? ¿Qué logra cada una de estas? Y también las desventajas. Tal vez algunas ocupan más tiempo, otras ocupan menos tiempo. Es decir, aquí yo puedo también expresar de una manera más clara si estas tres alternativas me pueden servir a mí para solucionar el problema. Entonces, otra vez, o lo hacen como lo hemos visto hace un momento atrás, o lo hacen mediante un cuadro comparativo. La lógica en el trasfondo es la misma. Una vez que ya tenemos esos dos primeros pasos completados, nuestro siguiente paso es elegir la alternativa. Y para ello vamos a recurrir a nuestro tercer paso, el establecimiento de las restricciones. ¿Sí? ¿Qué es una restricción? Una restricción es un elemento que nos va a dar el lineamiento de entendimiento. Ah,
Parece un trabalenguas. ¿A qué se refiere esto? Simplemente que la restricción a mí me va a indicar qué es lo que yo tengo que analizar y que a la vez sea transversal a todas mis alternativas. Es como les explicaba hace un momento con el tema del frío. Yo podría analizar, por ejemplo, el tema de el calor que me va a brindar sin esfuerzo físico, pero esa condición, esa restricción, ya no se va a aplicar a ir a trotar, a ir a correr a la calle para entrar en calor, porque eso implica entonces que yo voy a hacer esfuerzo físico. Entonces, estas restricciones a mí me ayudan justamente a depurar aquellas alternativas que no puedan ser analizadas de forma transversal por todos los, y me adelanto un poquito, los factores de análisis que los vamos a ver en un momento más. Entonces, para poder definir las restricciones, lo primero que tengo que yo hacer es plantear cuál es el objetivo que yo tengo. El objetivo que yo voy a tener en alternativas de solución siempre va a ser dar una solución al problema que yo estaba analizando. Si mi problema era que yo tenía una alta rotación de personal, entonces la lógica es que ahora yo tengo que reducir esa rotación de personal. Si mi problema era que la empresa no estaba vendiendo mucho, mi solución o mi objetivo tiene que ser que ahora tengo que vender mucho más, que tienen que incrementarse las ventas. Si mi problema era que el contador se está robando la plata, entonces mi solución tiene que ser que ya no exista un contador que se robe la plata. Es decir, el objetivo siempre va a ser la solución al problema que nosotros tenemos. Y ahí comienza justamente esta lectura de las restricciones. Porque como yo ya estoy dando la primera restricción, que es la solución, entonces todo ya tiene que apuntar hacia eso. Entonces, estas restricciones tienen que poderse cumplir a través de las alternativas, como les decía. ¿Listo? Entonces, estas alternativas ya hemos analizado cada una de ellas y hemos visto que sí, que están alineadas a reducir la rotación de personal. Nuestro cuarto paso es justamente hacer la lista de factores que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis comparativo entre las alternativas. Ejemplos de algunos factores posibles. No quiere decir que siempre tienen que usar estos cinco. No, ustedes pueden usar los que quieran. ¿Cuántos factores al menos debemos analizar? Este sí comienza en un uno como factor en su número más bajito, en lo mínimo, y en lo máximo se extiende hasta el infinito y más allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores ejemplos tenemos acá? Tiempo de ejecución, es decir, cuánto yo voy a tardar, por ejemplo, en ejecutar una gestión de talento, una administración de recursos o un marketing de recursos. Entonces, esto es lo que les decía, estos factores tienen que ser transversales a todas nuestras alternativas. Si existe una alternativa que no podamos analizar con estos factores, o eliminamos esa alternativa o eliminamos el factor. Así de sencillo. O eliminamos la alternativa o eliminamos el factor. Porque como les decía, sería ilógico comparar, una vez más, la chompa con la chompita con la chamarra y salir a trotar, ¿no? Entonces voy a decir de qué material está hecho, ¿no? El tipo de material te da un calor determinado, entonces tipo de material va a ser mi factor que estoy utilizando para comparar. Tipo de material, salir a trotar, tipo de material, eso no tiene sentido. Entonces, como no lo puedo analizar, lo saco, lo elimino, no me sirve. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Siempre nuestros factores, una vez más, tienen que ser transversales a nuestras alternativas. Otro ejemplo, el costo de implementación o de ejecución, el impacto sobre la resistencia al cambio, la valoración del personal, la capacidad de adaptación de la herramienta que estoy seleccionando. Es decir, no hay límite en cuanto a los factores. La única restricción es que tiene que ser, una vez más, transversal entre las alternativas
y también tiene que ser obviamente lógico para la empresa, ¿no? Ejemplo, si es una empresa que no le interesa gastar dinero y que gasta dinero porque sí, de todo y de nada, no tiene lógica que uno de mis factores sea dinero empleado en la solución, digamos. ¿Pero por qué? Si a esta empresa no le interesa gastar su plata. Entonces, otra vez, estos factores también tienen que ser lógicos y coherentes hacia la empresa que nosotros estamos analizando. ¿Listo? Entonces, nuestro cuarto paso, seleccionar nuestros factores con los que vamos a hacer nuestro estudio. Antes de ingresar al quinto paso, que ya es comenzar justamente a hacer este análisis que les mencionaba, hacemos las aclaraciones. ¿Cómo se califica? Esto de la escala de calificación, yo les doy en este caso la calificación teórica de 0 a 10. Sin embargo, chicos, ustedes pueden colocar el tipo de calificación que gusten. Es decir, si gustan, pueden clasificar como bueno, malo y punto. Es decir, 0 y 1. Si es bueno, 1. Si es malo, 0. Listo. Pero también pueden calificar de otras formas, como si fuera una escala de Likert o como en este caso, como una escala de calificación extensa, del 0 al 10. Pero esto nos deja con algunas dudas, digamos, ¿no? Los puntos polares, como por ejemplo, ya habíamos hablado en Likert o en opción múltiple en su momento, es mejor siempre trabajar con escalas bajas, pero este es el modelo teórico, chicos. Los invito a que ustedes puedan postular sus propias escalas de calificación, que puedan ir, por ejemplo, de 0 a 5, de 0 a 3 o de 0 a 2, es decir, ustedes propongan su propia escala de calificación siempre y cuando esta sea lógica, nada más. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a armar nuestra tablita. En esta tablita, ¿qué nos estamos nosotros encontrando? Veamos. La primera columna, nuestras alternativas, o perdón, nuestros factores de análisis. Tiempo de ejecución, costo de ejecución, impacto sobre resistencia y capacidad de adaptación. 5 yo les había mostrado, ¿no? Y aquí 4 nomás estoy utilizando. Por eso les decía, pueden usar menos, pueden usar más y otros además, no necesariamente estos. ¿Qué tenemos en las siguientes 3 columnas? Si ustedes se fijan, son nuestras alternativas de solución. Y en las últimas tenemos total y ponderación. Bueno, veamos cómo se arma esto. Si es una calificación del 1 al 10, entonces yo digo, fíjense, la gestión del talento humano respecto de la ejecución, ¿cuánto tiempo tardo en ejecutar? Para mí, ¿qué es bueno? ¿Tardar más o tardar menos? Para mí, lógicamente, a nivel estratégico, me conviene que cualquier estrategia o cosa que yo quiera realizar en una empresa tarde el menor tiempo posible. Entonces, si eso es cierto, mientras más tiempo tarde, peor su calificación. Mientras menos tiempo tarde, mejor su calificación. Entonces, vamos a imaginarnos que gestión de talento me toma mucho tiempo, entonces le coloco un 4. ¿Cuánto tiempo me tarda administración de recursos? Menos que gestión, pero tampoco tanto. Entonces le coloco un 5. Marketing de recursos me toma el mismo tiempo que administración. También le coloco su 5. Es decir, vamos calificando de esa forma. ¿Cuánto me cuesta ejecutar talento humano? Es medio carito nomás. Entonces su 4. En administración, un poquito más barato y lo mismo con marketing de recursos, un poquito más barato. ¿Qué impacto tiene sobre la resistencia al cambio? La gestión es excelente, porque en realidad al gestionar voy a modificar el comportamiento de mis trabajadores. Entonces eso es bueno. Tiene entonces un valor de 9. Entonces, mientras más alto el valor es porque mejor es para nosotros. Admin de recursos humanos, no, no impacta la resistencia al cambio, solo impacta el comportamiento particular. Y marketing de recursos humanos, lo propio. Le cambia en realidad completamente la perspectiva, pero no trabaja sobre la resistencia al cambio. De hecho, podríamos tener más resistencia al cambio porque son cambios muy drásticos los que propone esta teoría. Entonces, un 3. ¿Sí? Porque en lugar de mejorarlo, podría estarlo empeorando la resistencia al cambio. ¿Cuán adaptativa es esta herramienta hacia la empresa? Esta es muy buena, un 8.
Admin de recursos y recursos humanos, más o menos, les doy la misma calificación, ¿sí? Entonces yo voy calificando de acuerdo a lo que yo voy estudiando a la empresa respecto de estas alternativas y estos factores. ¿Listo? Posteriormente hago sumatorias horizontales, ¿sí? 4 más 5 más 5, 14 y así sucesivamente. Bueno, en este caso particular todos han salido 14. No siempre es así. Siempre les va a salir cualquier otro número. ¿Listo? Pero fíjense que simplemente ahora hago una sumatoria vertical de las sumatorias, me sale el total y luego divido simplemente para sacar la ponderación. Por ejemplo, acá, 14 dividido entre 56 y ese resultado lo voy a anotar acá. Nada más, ¿sí? Lo propio acá, 14, 14, bueno, todos son 14, por ende todos van a ser 20, 0, 25 o 25%. ¿Listo? Y la sumatoria total siempre debe ser 100%. Pero como les decía, estos valores donde ahorita estoy remarcando, no siempre deben ser iguales. Puede ser cualquier valor. En este ejemplo particular, para facilitar la parte matemática y la explicación, todos los valores son iguales. Pero en realidad a ustedes probablemente no les va a salir así. Pero el procedimiento para la ponderación no es nada más que dividir entonces la sumatoria horizontal entre la sumatoria vertical. Nada más. Siguiente paso, armar nuestra calificación de factores ponderados. Fíjense. Entonces, yo coloco en mi primera columna los factores que estoy analizando, con una última fila que es totales, ¿no? Nada más. Mi segunda columna es la de ponderados. ¿De dónde sale eso? De acá. Esta última columna de la tabla previa, ahora lo colocamos en esta otra parte, ¿sí? La colocamos como segunda columna. A continuación, ¿qué hago? Fíjense. Si ustedes se dan cuenta, permítanme, voy a borrar todas las anotaciones de las dos diapositivas para explicarles. Esta parte que yo estoy remarcando, lo único que yo estoy haciendo en la tabla de la siguiente diapositiva, ¿qué ha sido? La estoy partiendo en dos, de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que las calificaciones de acá simplemente se copian. Fíjense, aquí tengo 4, 4, 9, 8 en gestión de talento humano en su calificación. Y es lo que yo tenía acá, ¿sí? 4, 4, 8, 9. ¿Sí? Lo propio va a suceder el siguiente. En Administración de Recursos Humanos tengo 5, 5, 3, 2, que es lo que yo tenía acá. 5, 5, 2, 3. Ah, perdón, aquí ha habido un error de cambio. Estos dos están invertidos. Y finalmente 5, 5, 3, 3. En el caso de Marketing de Recursos Humanos, 5, 5, 3, 3. ¿Ya? Entonces, lo único que he hecho es copiar estos datos a esta otra matriz. Y le he aumentado aquí uno que dice ponderado, ¿sí? Ponderado. ¿Cómo se califica esto? Es tan sencillo como multiplicar esto, el que te acabo de remarcar, por la calificación y ese resultado, anotarlo acá. 0.25 por 4 y ese resultado lo anoto acá. 0.25 por 4 y ese resultado lo anoto en la casilla que corresponde. 0.25 por 9 y el resultado donde corresponde. 0.25 por 8 y el resultado donde corresponde. ¿Listo? Para la siguiente lo mismo. 0.25 por 5 y ese resultado lo coloco acá. 0.25 por 5 y ese resultado acá. 0.25 por 2 y ese resultado lo coloco acá. 0.25 por 3 y ese resultado lo coloco acá. Y para la última hago lo mismo, es decir, sigo utilizando los mismos datos de esta segunda columna. 0.25 por 5 y los resultados acá. 0.25 por 5 y los resultados acá. 0.25 por 3 y los resultados acá. 0.25 por 3 y los resultados acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Simplemente es ir multiplicando por los valores que corresponden. Y estos llegan a ser entonces los resultados. ¿Listo?
Lo que nos faltaría es la sumatoria de esta última fila, ¿no? Que dice total. Entonces, fíjense que de las calificaciones no me importa, no las tomo en cuenta, se quedan vacías. ¿Cuáles me interesa? Sumar las calificaciones ponderadas, ¿sí? Por eso se llama matriz de factores ponderados. Estas calificaciones ponderadas yo las voy a sumar uno más uno más 2 25 más 2 6 25. 1,25 más 1,25 más 0,5 más 0,75, 3,75. 1,25 más 1,25 más 0,75 más 0,75, 4. ¿Listo? Entonces lo que hago simplemente es sumar verticales, pero solo de la columna de los nuevos ponderados que hemos encontrado tras nuestras multiplicaciones. El siguiente paso simplemente es ver cuál es el mayor, perdón. Vamos a ver cuál es el mayor, en este caso 6,25, y elegimos eso como nuestra alternativa para solucionar el problema. Si yo tengo que sacar una conclusión, entonces digo que después de realizar el estudio de factores ponderados, gestión de talento humano es la mejor alternativa que me permite reducir la rotación de personal en la empresa que yo estaba analizando. Otra vez, después de realizar el análisis de factores ponderados, gestión de talento humano es la mejor alternativa que me puede llegar a solucionar el problema de rotación de personal, o yo puedo decir que me puede ayudar a reducir la rotación de personal en la empresa X, que es la que yo estaba analizando. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de concluir este estudio. Paréntesis. ¿Qué pasaría si me hubiese salido, por ejemplo, acá? A ver, vamos a imaginarnos que en lugar de 6,25 nos hubiese salido 4, igual que acá. Entonces yo tengo dos que se repiten, los mayores, obviamente, ¿no? O vamos a complicarlo más todavía. ¿Qué pasa si este también sale 4? Es decir, todos nos salen el mismo valor. ¿Alguna vez puede suceder? Claro que sí. ¿Qué hago en ese caso? ¿Escojo cualquiera? No. Lo que nos está diciendo es que los factores que hemos utilizado no eran los mejores para analizar estas alternativas. Y por eso nos han salido valores iguales. No es que nos dé igual la alternativa o que cualquiera de estas alternativas nos va a servir. No. Lo que nos dice es que estos factores no eran los mejores que yo pude utilizar para analizar el- cada una de las alternativas. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo con eso? Que como no eran los mejores, entonces ahora tengo que volver a realizar este estudio. Tengo que volver a hacer una matriz de factores ponderados, pero ahora utilizando otros factores. ¿Listo? En el caso de que dos o más de mis herramientas tengan la misma sumatoria final de los factores ponderados. Y con eso concluimos nuestra primera herramienta. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, aclaración que necesitemos hacer? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Mi duda surge en lo último que acabo de explicar. Es decir, que si nosotros realizamos el proceso correcto, debe existir una sola solución, por así llamarlo, Sí, o una sola exacto, alternativa. exactamente. Un correcto análisis de esta matriz nos va a dar como resultado una alternativa como la mejor entre las demás. Si es que hemos sacado, como les decía, dos iguales, quiere decir, ya, voy a volver al ejemplo de las dos iguales porque podría ser un caso particular que les salga a ustedes. Solamente fíjense, esta primera columna es 4 y esta última 4. Esta sigue siendo 3,75. En ese caso, ¿qué yo voy a hacer, chicos? Voy a eliminar esta alternativa porque es la peor, no me sirve. Y entre estas dos, voy a volver a iniciar el proceso de factores ponderados utilizando
otros factores. Estos ya no. Entonces, ya sea que nos den dos iguales o todos iguales, con los mayores yo tengo que iniciar nuevamente el proceso utilizando otros factores hasta que finalmente yo obtenga cuál es el mejor. Ahí la recomendación, complementando un poco la pregunta de su compañero, la mejor opción que yo les puedo dar para realizar esta matriz no es que realicen una como esta, así una matriz chiquitita con unos cuatro factores, no. Traten de utilizar la mayor cantidad de factores posibles, obviamente que sean lógicos, que sean transversales a las alternativas, todo lo que hemos explicado, pero traten de utilizar la mayor cantidad de factores posibles. Eso nos va a dar resultados mucho más precisos y nos va a ayudar también entonces a entender o a encontrar, perdón, una alternativa particular. Y así no tenemos que sufrir este pequeño problema como en este ejemplo de que dos o más sean las sumatorias mayores y sean iguales. ¿Listo? ¿Otra consulta? Nunca me ha gustado hacer diapositivas, así que espero de hecho que haya estado bien nomás para que hayan podido entender. De todas formas, les voy a pasar las diapos para que las tengan, pero como les digo, no, nunca me ha gustado hacer diapos, así que bueno, espero que hayan estado bien nomás las diapositivas. Chicos, vamos a hacer una actividad corta, no nos queda mucho tiempo además con el perjuicio que tuvimos del inicio de la clase. Va a ser una actividad cortita, ¿ya? Más que nada, quiero ver si han captado bien la idea de las conclusiones de las fuerzas, ¿ya? Entonces, a ver, la tarita para hoy día, ¿cuál va a ser? Algo rápido. Elijan cualquiera de las fuerzas que me han presentado, de la primera, la segunda o la tercera, la que ustedes gusten, por grupos, obviamente. Y saquen las conclusiones de los componentes y de la fuerza. No me van a poder sacar la conclusión de las cinco fuerzas porque todavía no han hecho dos. Entonces, sáquenme las conclusiones de los componentes y sáquenme la conclusión de la fuerza, es decir, la primera y la segunda etapa de lo que hemos hablado al inicio. Eso me lo van a mandar mediante el WhatsApp hasta las 8 de la noche, que es la hora que termina nuestra clase. Son 20 minutos, 22 que tenemos, y es un ejercicio rápido. Por eso les decía, pueden elegir tal vez el de barreras de entrada, que era el más pequeño que me han entregado. ¿Listo? Y con eso ya estamos preparados, ¿ya? Y para el siguiente miércoles, me lo van a entregar ya completo el trabajo, como les decía. Esto de factores ponderados, sí les voy a dar tareita, pero les voy a dar la próxima semana la tarea para que no estén cargados con mucho trabajo, ¿ya? Entonces, ahora, si gustan, pueden quedarse en el aula para hacer alguna consulta o si gustan, pueden retirarse e iniciar sus propias llamadas entre los de su grupo. Comienzan a trabajar, como les digo, y hasta las 8 me envían esta pequeña tareita que les estoy dando. ¿Listo? Así que a trabajar, chicos. Cualquier consulta voy a estar atento. Antes de que se vaya. No, no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí. Ya. Por si acaso. Inge, una consulta. Para la siguiente, bueno, para el siguiente miércoles es lo que mencionaba, la conclusión de las dos fuerzas y las conclusiones que, bueno, junto con el ejercicio que estamos haciendo, terminarlo de todo, ¿verdad? De todas las cinco fuerzas. Exacto. Ahorita escogen una fuerza, la que ustedes gusten, y me hacen conclusiones de los componentes y la conclusión de la fuerza. Para el siguiente, de una sola. Para el siguiente miércoles me hacen de las cinco fuerzas ese trabajo, ¿no? Más las dos fuerzas que les faltaban. Oye, gracias, Pues Inge. sí. Y en un par de minutos les paso las diapos, ¿ya? Denme un ratito, las guardo y se las paso.